Pero sí, sí, nos toca. Nos toca muchas veces eh, atender las necesidades de la iglesia, porque la iglesia siempre está expuesta a los ataques de Satanás. Y hay conflicto. Donde quiera que se predica que Jesús es Señor y Salvador y que viene pronto, siempre hay situaciones difíciles y siempre hay personas que tienen diferentes agendas. El doctor Byron habló sobre el simbolismo del vino y del pan. Y yo quiero hablarles no de los símbolos, sino de lo que realmente significa participar de uno de los dos emblemas de la iglesia cristiana. Uno de ellos es el bautismo, ¿verdad? El mandato de predicar el evangelio, bautizando a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es uno de los emblemas de la iglesia, es uno de los mandatos que la iglesia tiene, el bautismo, el nuevo nacimiento. Y el segundo es la Santa Cena. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Esas son las dos encomiendas que Jesús le dio a la iglesia cristiana. Claro que nosotros los cristianos después de los años hemos complicado mucho las cosas. Pero realmente la iglesia cristiana está mandada por Jesús a hacer dos cosas: predicar el evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñar que se hagan todas las cosas y también participar de la Santa Cena. Se hablaban de los símbolos. La Biblia busca formas a veces hasta difíciles de entender para llamar la atención de los seres humanos. Inclusive Jesús en San Juan capítulo 6 lo pone de una forma bastante gráfica. Algo que cuando uno lo lee, como que piensa, bueno, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acá? Obviamente Él está hablando de forma simbólica, pero en el simbolismo del mensaje de nuestro Señor Jesucristo hay una gran verdad. Se encierra una gran verdad. Y la verdad es que si Jesús no está presente en tu vida, si Jesús no está en tu corazón, si Jesús no se convierte tu pan y tu bebida, no heredarás el reino de los cielos. Así lo dice. Jesús lo pone de esta forma: de cierto os digo, versículo 53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Doctor Byron, comer la carne y beber la sangre. Fíjense de la manera que lo está poniendo Jesús acá. Nuevamente, está hablando de forma simbólica, pero hay que entender lo que Jesús está diciendo. Porque nosotros hoy simbólicamente vamos a participar de uno de los dos emblemas de la iglesia cristiana. Vamos a comer el pan y vamos a beber el vino en memoria de Jesús. ¿Qué significa esto? Hace tiempo escuché la historia de unos jovencitos aprendices de ancianos. De paso, no existen aprendices de ancianos. O eres anciano o no lo eres. Sí, porque esas son las cosas que la iglesia se ha inventado a través de los siglos. O eres presbítero, obispo de la iglesia cristiana, o no lo eres. Y una vez que la iglesia te nombra como obispo, te ordena como obispo y eres obispo de la iglesia. Pero esta iglesia tenía unos jovencitos que, doctor Conrad, salían con los ancianos de la iglesia para aprender cómo
cómo ser anciano, desarrollar las habilidades de ser líderes en la iglesia. Y los mandaron con esos kits de el vino y el pan y el vino, que se llevan a las personas que no pudieron venir a la iglesia a participar de la Santa Cena. Y entonces los asignaron a ir a un hospital donde había un viejecito que estaba allí en el hospital, probablemente enfermo por mucho tiempo. Cuando los jóvenes llegaron al cuarto, se encontraron al viejecito dormido. Lo movieron un poquito, no se despertó. Volvieron a tratar de despertarlo y el viejecito siguió durmiendo plácidamente, que a lo mejor lo tenían hasta sedado. Los jóvenes se miraron entre sí. El viejecito tenía la boca abierta. Y se dijeron entre ellos, ¿y por qué no? Vinimos aquí a traer la Santa Cena y la vamos a entregar. Así que con mucha reverencia tomaron el pan del kit que tenían. Uno de los jovencitos tuvo una oración y depositó el pedacito de pan dentro de la boca del viejecito. El viejecito no se dio cuenta de nada. El otro joven tuvo la otra oración con mucha reverencia. Virtieron el poquito de vino en la boca del viejecito. Agradecieron al Señor. Se despidieron del viejecito. Salieron del cuarto. Y terminó la Santa Cena. El viejecito participó del pan y el vino, pero nunca se dio cuenta. Muchas veces nosotros participamos de la cena del Señor y no tenemos a veces la idea de lo que estamos haciendo. Estamos como el viejecito con la boca abierta, pero no sentimos nada. Y Jesús está diciendo que el que no coma su carne y beba su sangre no tendrá parte en el reino de Dios. El que come mi carne, ahora lo dice de forma positiva, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Y entonces explica, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo también permanezco en él. ¿Se dan cuenta del simbolismo, pero también de la verdad que encierra todo este simbolismo? Jesús está diciendo, bebe mi sangre y come mi carne. En otras palabras, tráeme a tu corazón. Hazme parte de tu vida. Méteme en tu sistema. Tráeme a tu vida. Come, bebe. Y ahora él dice acá, porque como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y se quedaron con hambre. Pero el que me acepta, el que me trae a su vida, el que hace de su vida mi vida, o el que me trae a su corazón, el que me mete dentro de su sistema, el que me permite vivir en él, dice acá, vivirá eternamente. Qué lindo, ¿verdad? Qué palabra más hermosa. ¿Cuántos quisieran comer y beber de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo? Allí hay salvación, allí hay redención, perdón para el pecador, restauración. Aquí en Pedro, San Pedro, primer libro, primera carta, en el capítulo 1 aparece una declaración
muy profunda, muy hermosa. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis como herencia de vuestros padres. No con cosas corruptibles, fuimos rescatados. Hay una transacción. Si fuimos rescatados es porque estábamos, ¿qué cosa? Perdidos, esclavizados. Fuimos rescatados, comprados, redimidos de nuestros pecados, los cuales los heredamos de nuestros padres. No con oro ni plata, ni cosas corruptibles, sino, como dice la palabra ahí en el versículo 19, con la sangre. Y ahora yo quiero que subrayemos, enfaticemos la palabra que sigue: preciosa. Sangre preciosa de Cristo. ¿Saben? Las traducciones a veces cambian la manera de entender las cosas. Lo que Pedro escribió acá no es preciosa sangre. La palabra timios en griego significa una sangre que no tiene comparación. Incomparable sangre de Cristo. Y fíjense si es así, que ahora lo explica como la de un cordero sin mancha y sin, ¿qué cosa? Contaminación. Yo quiero decirles a ustedes que cuando comemos y bebemos, cuando traemos a Jesús a nuestra vida, cuando aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros, entonces dice acá, viene la salvación a nuestra vida que fue ya lograda desde antes de la fundación del mundo. Déjenme explicar un poquito este asunto de la preciosa sangre de Cristo. No contaminada, sin comparación, sin mancha. Miren ustedes, en Hebreos capítulo 12, allí aparece la descripción de la sangre de Cristo. No se puede comparar con la sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de los sacrificios. Y dice acá el autor a los Hebreos, ni siquiera se puede comparar con la sangre del santo Abel. Está diciendo el autor a los Hebreos, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario no tiene comparación con nada. No hay otra sangre en este universo que hubiese podido ser derramada en la cruz del Calvario que pudiera rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Les hago pensar, cuando el ángel se le apareció a la Virgencita y le dijo, ha sido hallada bienaventurada entre todas las mujeres, porque de ti vendrá, ¿qué cosa? El Salvador del mundo, y llevará como nombre Emmanuel, con Anu, nosotros, el Dios. La Virgencita dijo, pero ¿cómo serán estas cosas si yo no conozco varón? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te encontrarás embarazada del Espíritu Santo. Estoy llevándoles a pensar en la preciosa o incomparable sangre de Cristo,
que no es otra sangre que la sangre de Dios. No hay ser humano, ni siquiera la sangre del santo Abel, que pueda rescatarnos a nosotros. No hay sacrificio de animales. Miles de bueyes sacrificados no lo haría. Solamente la sangre del Dios que vino a vivir con nosotros, Emmanuel. Solamente esa sangre nos rescata, nos redime, nos perdona, nos sana. Lo dice allí en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Tenemos a Jesús, que es un mediador, el mediador de un nuevo pacto. Es decir, la sangre de los sacrificios ya no vale. Esa sangre no los va a redimir. Porque tenemos ahora un nuevo pacto. Y Jesús es el mediador. Y su sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. Entonces Pedro nos está diciendo, recordemos al participar de la Santa Cena que no fuimos rescatados con sangre de animales. No fuimos rescatados con la sangre del santo Abel, ni siquiera con la del inocente Isaac. Cuando Dios le pidió a su padre Abraham, llévalo y sacrifícalo. ¿Saben por qué Dios no permitió que Abraham sacrificase a su hijo Isaac? Para que ninguno de nosotros hoy, los israelitas o los judíos o los cristianos, pudiésemos decir que en Isaac, en la sangre derramada del inocente niño Isaac, jovencito, nosotros podemos encontrar mérito o salvación. No hay sangre en este mundo, solamente la preciosa, timios, la incomparable sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora dice allí el apóstol, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestros tiempos por amor de vosotros. Y aquí está la respuesta a esa pregunta tonta que le hacen a los cristianos, los incrédulos, los ateos. Si Dios sabía que sus hijos le iban a abandonar y desobedecer, si Dios sabía que el mundo se iba a llenar de pecadores, ¿por qué los creó en primer lugar? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esa pregunta? Bueno, aquí está, 100 veces, aquí está la respuesta. Miren, dice acá que fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo, la incomparable sangre de Cristo, derramada por nosotros desde antes de la creación del mundo. El Dios que nos creó primero nos había rescatado. A ver, voy a decirlo otra vez. El Dios que nos creó primero nos había rescatado ya. Cuando Dios con sus manos decide crear a sus hijos, a su imagen y semejanza, en ese momento cuando sopló en la nariz de Adán aliento de vida y llegamos todos nosotros a ser almas vivientes, ya habíamos sido rescatados por la sangre incomparable del mismo Dios que nos creó.
Porque Juan lo dice claramente, en el principio era ¿qué cosa? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por Él. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Como la del unigénito, Hijo del Padre. Filipenses capítulo 2 lo pone de una forma más profunda todavía. Dice, y tengamos todos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué cosa? Igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El que era igual a Dios se hizo ¿qué cosa? Semejante. Cuidado, las palabras son diferentes en griego. El que era isos a Dios, igual, equal, the same, se hizo oma. Cuidado, ahí es donde está la preciosa sangre de Cristo. Ahí es donde está el concepto que quiero compartir con ustedes. El que dio su sangre en la cruz del Calvario era igual a Dios, semejante a nosotros. Su sangre no puede ser comparada con la sangre de ninguno de nosotros, porque Él era igual a Dios y se hizo semejante a nosotros. La sangre derramada en la cruz del Calvario es sangre preciosa. Es la sangre del Hijo de Dios, nacido de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo. Y dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cuando yo pienso en estas cosas, mi corazón se llena de un amor incomparable por mi Señor Jesucristo. Claro que quiero comer y beber de mi Señor Jesucristo. Claro que quiero traerlo a mi vida, que Él pueda entrar a mi corazón, que pueda hacer morada en mi corazón. Quiero comer y beber su carne, su sangre. Quiero que Jesús entre a vivir conmigo y se quede a vivir conmigo. ¿Por qué tenerlo tocando afuera, pidiendo, déjame entrar? Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere dejarme entrar, coma mi carne y beba mi sangre, y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy celebramos uno de los emblemas del cristianismo. Yo quiero confesarles a ustedes que es la primera vez desde que comenzó la pandemia que voy a participar de los emblemas del Señor. ¿Cuántos de ustedes ya lo hicieron o es la primera vez? ¿Cuántos de ustedes como yo va a ser la primera vez hoy? Bueno, hace ahorita estamos en ¿qué mes? 16 meses. 16 meses. Pastor, que yo no había participado del cuerpo y la sangre de mi Señor Jesucristo simbólicamente. Por lo tanto, para hoy, la Santa Cena, para mí, tiene un significado todavía más hermoso. Porque al tomar ese pedacito de pan y al tomar ese vino, yo estoy diciéndole a Jesús, entra en mi vida. Toma posesión de mi corazón. Transforma mi corazón.
Hazme tuyo, Señor. Entra, toma posesión de mi existencia. Hace algunos años escribí esta oración que comparto con ustedes para terminar la meditación de esta tarde y participar juntos de la Santa Cena. Dice así, es una oración inspirada en Primera a Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, el que acabamos de estudiar, de meditar en él. Dice así, entre todas las preguntas que me he hecho yo en la vida, hay una que yo no entiendo, hay una que yo no olvido. ¿Por qué pudiendo dar menos nos diste tanto aquel día? ¿Por qué tu sangre preciosa de tus heridas corría? ¿No serían suficientes el látigo y las injurias? ¿No serían suficientes los golpes y las mentiras? ¿Por qué pudiendo haber muerto de una manera más pía, escogiste con los malos compartir tus agonías? ¿Quién entiende los misterios de una entrega tan sublime y comprende los detalles de aquel día que hasta hoy gime? ¿No pudiste de otra forma escoger tus amarguras? ¿No pudiste desatarte de tus propias ataduras? ¿No hubiese sido bastante que dejaras las alturas para venir a este mundo a vivir entre premuras? ¿No hubiese sido bastante que a este mundo de quimera, lo sublime, lo intocable en cuerpo y carne viniera? ¿Por qué entonces escogiste los clavos y las espinas? ¿Por qué el madero tosco donde tu cuerpo pendía? ¿Por qué el vinagre fue puesto sobre tu boca bendita? ¿Por qué el ladrón los horrores y las blasfemias te grita? ¿Quién la saliva del sucio en tu rostro justifica? ¿Quién esa lanza roída en tu costado explica? Entre todas las preguntas que me he hecho yo en la vida, hay una que yo no entiendo, hay una que yo no olvido. ¿Por qué pudiendo dar menos nos diste tanto ese día? ¿Por qué tu sangre gloriosa de tus heridas corría? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo una frase contesta un sacrificio tan grande. Y esta es la respuesta a mi pregunta. Me amaste. Me amaste. Y tu amor solo se entiende con sangre. Dios les bendiga esta tarde. Dejemos a Jesús entrar a nuestro corazón. Dejemos al Señor tocar esas fibras duras que todavía nos mantienen en una actitud extraña con Jesús. Dejemos que tome posesión de nuestra existencia. Traigamos a Jesús a nuestro sistema. Dejémosle vivir en nuestra vida y en nuestro corazón. Al participar de los emblemas que simbolizan su muerte, su carne, su cuerpo, que fue flagelado por cada uno de nosotros, su preciosa sangre, que fue derramada para justificarnos a nosotros. Dejemos que Jesús nos hable, que el Espíritu de Dios nos revele al Hijo de Dios y que nosotros podamos llenarnos con el Espíritu Divino. Dice la sierva del Señor que cuando Jesús gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Las tinieblas estaban escondiendo
la presencia del Padre, pero el Padre estaba allí. La hueste celestial estaba allí. Porque cuando el justo, el bueno, el que no tenía pecado ni contaminación, pidió: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice que el cielo se acercó a la cruz para ver quién estaba allí crucificado. Y dice la palabra que cuando Dios vio a Jesús allí, cuando el Padre vio al Hijo, cuando la deidad vio a aquel hombre crucificado en la cruz, se dio cuenta del que estaba allí era uno igual que ellos. Y dice la hermana White que con reverencia el Padre se arrodilló delante de la cruz y dijo: It is enough. Es suficiente. Es suficiente. Suficiente sufrimiento. Suficiente sacrificio. A partir de ese momento, tu reconciliación y la mía con Dios quedaron selladas para toda la eternidad. Salvos por la sangre de Cristo. Dios te bendiga. Participemos ahora de los emblemas y recordemos siempre que lo hagamos que estamos trayendo a Jesús a nuestro corazón. Gracias, pastor, por